que se está grabando. Entonces, voy a compartir, ya está compartiéndose. La clase pasada quedamos en esto, ¿sí? Quedamos en las conclusiones definitivas. Permítame, a veces me corto porque la gente está entrando, entonces me toca admitirla. Y por eso me toca saltar entre pantallas, entonces de pronto ustedes no se dan cuenta, pero a mí sí me toca saltar entre pantallas y podemos estar, y de pronto me corto por eso, para que la gente que está tratando de entrar así no se quede por fuera. La clase pasada hablamos de pensamiento sistémico, hablamos y al principio de una manera muy conceptual y hasta medio filosófica, y después fuimos aterrizándolo un poquito a las organizaciones. Y al final llegamos a varias conclusiones que vamos a aterrizar. Hoy vamos a hablar un poco más de producción y vamos a hablar y vamos a empezar a mirar algo ya de teoría de restricciones. Vamos a hablar de teoría de restricciones desde su punto de vista general. Vamos a hablar de las diferentes configuraciones de producción que existen, desde una manera muy clásica primero y después desde una manera más enfocada en sistemas como tal. Y si Dios quiere, alcanzamos, pues no creo que lleguemos y logremos hablar de contabilidad del throughput, pero sí vamos a por lo menos llegar hasta ahí, a mencionarla. Y la próxima clase, que es mi intención, vamos a mirar ejercicios de contabilidad del throughput, y la actividad de la próxima semana vendrá por ese sentido, ¿sí? Por la parte de contabilidad del throughput. Yo había pensado ponerle la actividad hasta el martes, pero para que se les haga más fácil y teniendo en cuenta que esa es la actividad de toda esta semana, se la voy a poner hasta el jueves en la noche, y para que ustedes tengan todo el tiempo y no se vean tan corriendo para hacer la actividad. El jueves en la noche termina, de tal manera que la próxima semana, la que es nuestra próxima clase el viernes, vamos a tener una actividad adicional. Perdón, no, les voy a poner una actividad de antes del viernes. Entonces yo les escribo por el WhatsApp y les digo que ya la actividad está activa, pero queda para la próxima semana, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, la clase pasada terminamos en que todo es más que la suma de las partes. Entendimos que las organizaciones son sistemas y que como tal se deben a ciertas ¿cómo se llama? Ciertas reglas que no son totalmente rígidas como solemos pensarlo muchos de los ingenieros. Nosotros solemos pensar que existen ciertas reglas, y especialmente eso se debe a nuestra formación casi matemática de esos primeros semestres en los que nos enseñan un enfoque reduccionista, que para entender cualquier fenómeno de la naturaleza hay que dividirlo en varias partes, y que todas esas partes, si las optimizamos, estamos optimizando todo el sistema. En realidad la naturaleza no funciona así, los mismos organismos sociales, como lo son las empresas, no funcionan de esa manera, sino que funcionan como un sistema completo en el que muchas veces el todo no es la suma de las partes, sino que él puede ser óptimo sin optimizar sus partes, ¿sí? Y hay veces que optimizar las partes genera que el sistema como un todo no sea óptimo. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegamos la clase pasada, y es prácticamente mirar las organizaciones, y especialmente lo vamos a ver en una parte de la organización que es el sistema de producción. No funciona como una optimización de partes, sino como una optimización del todo, y que a veces es mucho más importante analizar las relaciones que hay entre sus partes que la parte en sí. Entonces, ahorita vamos a ir viendo ejemplos, lo vamos a ver de manera muy gráfica, y vamos a ir avanzando en eso. Pero primero vamos a ver los sistemas de producción desde un punto de vista muy tradicional, un punto de vista bastante tradicional, perdón,
en el que nos dice bueno, los sistemas de producción han venido evolucionando desde una época muy manual hasta nuestra época actual, en la que ya hablamos de una revolución 4.0, que con toda esta situación del COVID-19 va a ir creciendo y cada vez va a ser más compleja, ¿sí? Nosotros por allá, antes de la revolución industrial e incluso en los primeros albores de la civilización, cuando las primeras personas empezaron a reunirse y a formar las grandes urbes de la antigüedad, todos los procesos productivos eran completamente manuales. Las máquinas que se inventaran eran demasiado mecánicas, no tenían autonomía o no tenían movimiento propio, y era la época de la manufactura en el sentido estrecho de la palabra. Incluso más que manufactura estábamos hablando de artesanías, ¿verdad? Entonces los artesanos eran los grandes productores. Esa era manual, se tuvo un gran corte o la primera disparada de los sistemas de producción se da en la revolución industrial, que terminó configurando la forma en la que producimos hoy en día, ¿sí? Por allá en ese momento, aquí lo pueden ver, hay unos grandes teóricos de ese momento, grandes teóricos que empezaron a aplicar toda la teoría que se veía en ese momento y a predecir todo lo que iba a suceder de ahí en adelante, que fueron él y Whitney, especialmente, bueno, James Watt, más que un teórico, era un inventor, fue el que las primeras personas que empezó a hacer máquinas de vapor, y de ahí su apellido terminó convertido en una unidad de producción, o una unidad de eficiencia de la máquina, James Watt. Pero el gran teórico de esa época es Adam Smith. Adam Smith, que no solamente teorizó acerca del trabajo en la industria, y fue el primero que empezó a hablar de la especialización en el trabajo. Antes el artesano construía todo el producto, fabricaba todo el producto él solo. Hoy en día ya eso es impensable, que una sola persona haga todo el proceso de producción, sino que hay diferentes procesos en los que cada quien va poniendo un poquito, ¿verdad? Adam Smith fue el primero que empezó a decir: entre mejor especialicemos a nuestros empleados, ellos van a ser más eficientes en el trabajo. Y eso se conjuga con la utilización de las máquinas, ¿sí? No solamente con el trabajo manual, que se va empezando a terminar. Por allá en 1832, ya bastante avanzado, Charles Babbage, y a veces nosotros le solemos dar la importancia a Frederick Taylor de la creación de la administración científica, ¿sí? Sin embargo, Charles Babbage en 1832, casi 60 años antes de Frederick Taylor, ya hablaba de la especialización en el trabajo y la organización del taller, ¿sí? Frederick Taylor ya en 1890 empieza a organizar el taller de una manera mucho más, no digamos que mejor, pero sí más publicitada. O sea, la gente empezó a conocer la teoría en un momento en el que el taller de fabricación era un completo desastre. ¿Por qué hablo de taller? Porque es que en ese momento fábricas como tal no existían. Lo que existían eran talleres de fabricación, y Taylor, un ingeniero mecánico que prácticamente funda la ingeniería industrial, con estudios de tiempo, estudios de trabajo, organización y optimización de los tiempos, y eso generó pues mucha controversia, y hay varias análisis o varias reflexiones que hay que hacer sobre Taylor. Muchos critican a Taylor porque dicen que mecanizó el trabajo humano, pero era una necesidad que había en ese momento, porque el trabajo humano en ese momento era desordenado e improductivo. O sea, había mucho desperdicio. Y Taylor, incluso en su momento, él decía: sí, hay que optimizar esto, pero recordemos que siempre que estamos hablando con seres humanos, y que lo importante es esa remuneración que reciba la persona por su trabajo. O sea, Taylor nunca habló de la explotación
del trabajador, sino que hablaba de que en la medida que el trabajador produjera más había que remunerarlo. El cuento es que en la práctica eso no pasó. En la práctica se dio la explotación del hombre, pero pero sin la remuneración que tanto hablaba Taylor. Taylor, curiosamente, era un tipo con bastantes complejos, era un tipo, y eso lo digo porque es muy curioso que hasta hoy en día muchas de nuestras organizaciones siguen funcionando con el paradigma tayloriano. El paradigma tayloriano, y seguramente muchos de ustedes que están trabajando, paradigma tayloriano es que hay que poner a la persona a trabajar desde que llega hasta que se va, ¿sí? No se trabaja por objetivos, sino por productividad. Entonces, se mecaniza a la persona y se convierte en una máquina más. Hoy en día, con tantas herramientas que ayudan a aliviar la productividad, permiten que las personas no se les cobre por tiempo, sino por lo que saben hacer. Taylor era, si tenemos 8 horas productivas tenemos que sacarle a la persona. Seguramente muchos de ustedes que trabajan tienen que poner en la mañana la huella a la hora que entran y a la hora que se van ponen la huella para demostrar que estuvieron trabajando, ¿sí? Eso es un concepto muy tayloriano y funciona de esa manera, ¿sí? Porque las empresas durante más de 100 años hicieron eso. Entonces, hoy en día todavía muchas empresas, y especialmente aquí en Colombia, vemos que todavía funcionan con un enfoque muy tayloriano. Después aparecieron por allá los esposos Hilbert, Frank y Lillian Hilbert. Seguramente cuando ustedes vieron Métodos y Tiempos, hablaron de los Treblik, que son los movimientos mínimos que establecen las personas que hacen estudios de métodos y tiempo para hacer trabajos repetitivos. Entonces, Fran y Lillian Hilbert también ayudaron ya 20 años después de que Taylor estuviera hablando cháchara y echando carreta con su administración científica. Después aparecieron Harrington, Emerson. Henry Ford, pues es todo un hito en la industria en los sistemas de producción, porque Henry Ford toma las ideas de Taylor y las lleva a la práctica. Y ese es un constante dentro de las diferentes teorías administrativas y de producción, en las que las diferentes empresas o las diferentes líneas administrativas tratan de validarse en la práctica. Entonces, muchas de estas empresas, de estas teorías, se quedan simplemente en conceptos administrativos y no terminan siendo validados en la práctica. La gran ventaja de Taylor y especialmente de Henry Ford es que Henry de alguna manera llevó a la práctica los conocimientos o la teoría de Frederick Taylor. Y por eso el paradigma tayloriano es tan usado incluso hoy en día, porque es que fue llevado a la práctica y fue exitoso. Henry Ford coge una empresa que produce vehículos, una empresa incipiente en su momento, y convierte un producto que era un lujo para algunos, porque pues si ustedes miran a principios del siglo XX, el número de vehículos en Estados Unidos no pasaba de 100. Henry Ford masifica el uso de vehículos hasta convertirlo en un negocio que produce millones de vehículos al año, ¿sí? Y encima lo hace asequible al obrero común y corriente, ¿sí? Entonces, el logro de Ford en términos de productividad es algo que creo que en la historia de las organizaciones solamente lo estamos viendo en este momento, donde a través de robótica y tecnología de la información podemos aumentar productividad en gran manera, ¿sí? Ese gran punto de inflexión lo dio Henry Ford, y la ventaja de él es que lo hizo práctico la teoría. Por allá también aparece Henry Gantt, que seguramente ustedes conocen el modelo de Gantt o los diagramas de Gantt, que sirven para organizar producción y organizar especialmente proyectos, ¿sí?
después de la administración científica y por allá en los años 30 y especialmente después de los años 40, empieza a darse un salto cuantitativo en cuanto al desarrollo de sistemas de producción, porque empiezan a aparecer aplicaciones y desarrollos en términos de computadoras que empiezan a desarrollar cálculos muy rápidamente, y se da el auge de la investigación de operaciones, que son métodos cuantitativos que permiten la optimización de procesos. Entonces, por ahí está Shewhart, por ahí está Harris, por ahí está Tippett, y por aquí está colado Elton Mayo, porque hasta ahora solo hemos hablado de números y de optimización. Sin embargo, Elton Mayo empieza a hacer cosas, estudios. Elton Mayo era un psicólogo en realidad, que empieza a decir, oiga, pero no solamente hay que coger y meterle números a este cuento, porque también hay factores ergonómicos, también hay factores y es curioso porque por allá Elton Mayo en 1933 nadie se había dado cuenta, por ejemplo, cosas tan simples que como un buen puesto de trabajo, que fuera cómodo para el empleado, aumentaba la productividad, que una buena iluminación aumentaba la productividad, que el buen trato y el liderazgo dentro de los equipos de trabajo ayudaban a mejorar la productividad. Parece tonto decirlo hoy en día porque es muy evidente, pero en ese tiempo no lo era tan evidente. Elton Mayo hace un tremendo trabajo con una organización que se llama Westinghouse, una empresa eléctrica, y desarrolla un grupo de estudios que incluso se quedan cortos porque en algún momento le cortan la financiación, en la que se da cuenta que las condiciones laborales, el liderazgo, la camaradería, el trabajo en equipo permite el buen trabajo, ¿sí? Sí, entonces, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se da un crecimiento en términos de tecnología, en términos de trabajo, y aquí se va dando el incremento, incluso la curva aquí parece lineal, pero en realidad es más bien exponencial, o exponencial por partes, especialmente con la parte esta de Henry Ford, y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a ver los sistemas flexibles y robótica, las computadoras, las tecnologías de la información. En este momento hemos llegado incluso, y por ahí hablan de un tope en la capacidad de procesamiento. Estamos esperando un salto cuantitativo en la forma en la que procesamos la información, porque los procesadores parece que llegaron ya a un tope y no son capaces de crecer como venían creciendo, ¿sí? Se da el gran auge tecnológico, en la que aparece primero IBM, después Microsoft, después Apple. Hoy estamos ante el auge de las grandes empresas tecnológicas, pero que enfocadas en el manejo de la información, como Google, como Facebook, como el mismo Netflix. Son empresas que ya tienen un concepto, y hoy lo discutíamos de pronto ahí saliendo un trit del tema, porque va un poquito más allá y que nos daría para otra clase. Hoy lo discutíamos con la directora de programa de Ingeniería Industrial, la ingeniera Nancy, y nos decíamos y hablábamos de cómo los paradigmas hoy están cambiando en términos incluso de la configuración estratégica de las organizaciones, porque hoy en día ya incluso las organizaciones van a más allá de simplemente ser rentables, sino que buscan un tema de permanencia en el tiempo y de supervivencia, que va más allá de simplemente ser rentables, sino que incluso podemos generar rentabilidad o generar mucho dinero sin ser rentables, al momento de pensar estas grandes organizaciones tecnológicas que se crean incluso para venderlas, no para sacarle dinero. Entonces, así se desarrollaron los sistemas. Podemos dividir ese mismo desarrollo industrial, lo podemos dividir en tres partes. Una primera etapa, esa etapa por allá cuando estamos hablando de Henry Ford, a él le preocupaba más que producir con calidad, le importaba era producir grandes cantidades y a bajo costo, ¿sí? Porque ese era el paradigma. No había paradigma de competencia en mercado, porque había grandes mercados que estaban ansiosos de comprar. Entonces el problema no era producir y competir con calidad. Permítame, que creo que alguien me está escribiendo.
¿Sí me están escuchando bien? Que veo que Jefferson dice que se le escucha entrecortado. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Creo que de pronto es el internet de Jefferson. Ok, A entonces, veces se corta, ingeniero, a veces se corta. bueno, vamos a tratar de hablar un poco más lento entonces para que no Yo lo se... escucho bien. Ok, entonces hay tres etapas. La primera etapa es la cantidad de producción. O sea, el problema es cómo producimos más barato, ¿sí? La calidad no es prioritaria, ¿sí? Y los equipos de producción carecen de importancia, pero más que todo porque es que el enfoque o el peso de la producción estaba en la mano de obra. O sea, lo importante era contratar personas que operaran las máquinas. No es que no hubieran máquinas, sino que las máquinas eran completamente manuales. Me permitían aumentar el nivel de producción, pero tenía que alguien estar manejándola, ¿sí? En la segunda etapa, que esa etapa no es tan, o sea, la primera etapa es bastante grande, casi en los años 60, 70 y 80 es que se empieza a ver la etapa de la calidad de producción. En esa etapa se da el auge de las empresas japonesas, ¿sí? En el que las empresas japonesas empiezan a tomarse el mercado porque en ese momento el paradigma cambia de producir más barato, porque ya había muchas empresas metidas en el mercado peleando por mercados que eran limitados, entonces había que buscar un factor competitivo que hiciera que las empresas nos prefirieran a nosotros sobre los mercados, perdón, nos prefirieran a nosotros sobre otros. Entonces empieza el uso de herramientas y técnicas de calidad. Ahí nace el auge de los japoneses y las herramientas de control total de la calidad que se hablan en el artículo que les dejé en el aula extendida. Se empiezan a emplear indicadores de calidad y los equipos de producción deben producir con calidad. O sea, hay un enfoque total sobre la calidad de la producción, ¿sí? La tercera etapa, que la tenemos después de los años 90 hacia acá, es un poco más compleja porque combina las dos cosas. O sea, ya no nos sirve producir con calidad, ni tampoco nos sirve producir con mínimo coste, sino que nos importa las dos cosas. Voy a producir muy barato, pero con la máxima calidad. Y eso es bastante complejo, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces la calidad o la calidad percibida del cliente va de acorde al costo. Entre más costo, mayor calidad. Sí, sí o qué. Eso es lo que la gente asume y normalmente eso sucede en la práctica, en la producción. Bueno, y incluso yo tuve un amigo de esos que bastante emprendedores y comerciantes, él en algún momento viajaba mucho a China y China, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa que son productos muy económicos y malos, China, cuando tú llegas allá a negociar con las industrias chinas, ellos te lo dicen, ¿qué quieres? Algo económico, pero de baja calidad, algo más o menos que cumpla, pero más carito, o calidad top, igualita, ¿sí? Bueno, y ahí voy a otro ejemplo, no al de ese amigo. Yo trabajé con una empresa que importaba, bueno, importaba muchas cosas de materiales de construcción, pero especialmente lo que era pisos, enchapes, paredes, lo importaban. Y el dueño de la compañía una vez estuvo en una feria en Italia, donde se produce el mejor porcelanato. El porcelanato es un tipo de piso muy fino. Entonces él cogió uno de esos pisos italianos y se lo llevó para China. Y en China le dijeron, bueno, ¿lo quieres barato? ¿Lo quieres más o menos? ¿O lo quieres igualitico, la misma calidad y las mismas condiciones que te lo hacen en Italia? Y él dijo, hombre, no me metan cuentos, que los italianos son los mejores del mundo haciendo en eso. Y le dije, no, pues si quieres te hago una muestra y hacemos todas las pruebas de calidad para que veas que te lo hago exactamente igual que los italianos. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, háganmelo. Y se lo hicieron, y hicieron todas las pruebas y resultó eso. Y él asombrado le preguntó a uno de los operarios, oiga, pero ¿cómo es que ustedes tienen la misma calidad de Italia? Y el tipo le dijo, no, es que no es así. Es que las que tú compras en Italia, nosotros se las hacemos acá. Nosotros lo que hacen los italianos es ponerle un sello Made in Italia, pero esas que tú compraste en Italia también las hacemos aquí en China.
en realidad no las hacen en Italia. Es una gran mentira lo que te están vendiendo. Entonces es como para que nos hagamos la idea de que no solamente los chinos hacen cosas malas y baratas, sino que también hacen cosas de gran calidad. Pero entonces hoy en día la presión es encontrar ese balance entre coste y calidad, algo muy bueno, pero a la vez que el cliente lo perciba como barato. Hoy en día los mercados no funcionan de manera a veces no tan lógica, sino que también funciona al nivel de percepciones. Los mercados, y si usted va, un ejemplo muy sencillo, usted va a un restaurante y se sienta y le dicen, y lo atienden inmediatamente en un restaurante súper arreglado, con todas las condiciones climáticas, las mesas, unas mesas de lujo, unas sillas súper cómodas y unos meseros súper bien vestidos, súper cordiales, amables, y que le traen cómo es la carta, usted ordena y casi enseguida usted tiene su plato servido, la comida deliciosa, y cuando ustedes le van a llevar la cuenta, le dicen que el plato vale 30,000 pesos, ¿sí? Usted, después de recibir tremendo servicio en un tremendo lugar, que aparte que está situado en un lugar súper exclusivo de la ciudad, donde usted está codeándose con gente importante de la ciudad, o sea que hay también un tema de prestigio, para usted 30,000 pesos no es gran cosa, ¿sí? De pronto, si le hubieran dicho, no, es que el plato vale 250,000 pesos, usted dice, no relaciona la gran calidad con el precio. Pero si usted le dice, no, vale 30,000 pesos, lógico, usted puede irse a comer un corrientazo en 10,000, en 8,000. Y puede ir a conseguir comida en 15,000 y 20,000 pesos muy buena. Sin embargo, la relación calidad percibida del cliente respecto al costo es muy bueno. Entonces, ya no es producir a la mala con mínimo coste y máxima calidad, sino cómo es la calidad percibida del cliente y cómo es el costo percibido. Esa relación entre esas dos cosas, ¿sí? En esa tercera etapa también se pide que haya máxima disponibilidad de equipos y programas de mantenimiento, ¿sí? Y estamos hablando de productividad y competitividad elevada. ¿Qué es competitividad? Ser muy atractivo para el cliente. En la medida que a mí me prefieran sobre la competencia, yo soy más competitivo, ¿sí? En pocas palabras es eso, ¿sí? Entonces esas son las etapas. La producción tiene 5 P's. Creo que seguramente cuando ustedes vieron producción o operaciones se las mencionaron. Y son 5 P's que hoy en día pueden ser más o menos importantes, pero que todavía existen en todo, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de producción, de manufactura, ¿sí? Pues hay personas que son la fuerza laboral directa o indirecta. Todavía no hay una compañía totalmente automatizada que no dependa nada de un ser humano, y que ojalá, hasta peligroso eso, ¿verdad? Entonces, todavía hay la fuerza laboral que tiene que trabajar en las organizaciones. A veces en algunas son muy poquita la fuerza laboral directa y es más indirecta. Algunas todavía tienen mucha fuerza laboral, ¿sí? Directa. Hay otra P, que son las plantas, que son las instalaciones donde está ubicada las empresas. Hoy en día, especialmente en las empresas de servicio, el tema de planta a veces es irrelevante, pero en producción sí es muy importante y todavía existe un lugar físico donde producimos, ¿sí? Hay otra, y aunque cada vez se están haciendo más pequeñas. Si ustedes piensan en el tema de impresión 3D, por ejemplo, está generando que cada vez las plantas se hagan más pequeñas. Partes que comprenden materias primas, materiales, componentes, suministro de servicios que pasan por el proceso productivo. Procesos, que son la forma en la que organizamos nuestra producción, son los equipos y secuencias que permiten que la producción se dé. Si usted no organiza muy bien sus procesos, y muchas organizaciones fallan en eso, ¿verdad? Tienen las personas, las plantas, las partes, sí, incluso tienen la planificación y el control, pero no tienen organizados sus procesos. Entonces, los procesos productivos y la forma en la que están organizados son definitivos. La distancia que hay entre ellos, los tiempos que están, y la secuencia y la organización que hay entre ellos, ¿sí? Planificación y control son los procedimientos de información que utiliza la gerencia para operar el sistema. Sí, tiene que haber un sistema de control de todas las otras P.
Ahora, el sistema de producción, y esto no me voy a detener tanto acá, pero el sistema de producción en realidad es como el corazón de una organización, especialmente si estamos hablando de una empresa manufacturera. Las empresas de servicio tienen otra configuración, estamos hablando de empresas manufactureras, pero incluso las empresas de servicio, muchas de ellas, esa expresión producción se cambia por logística, por operaciones, por otra, pero normalmente la parte de producción y operaciones es como si fuera el corazón de las organizaciones, la que bombea la sangre a todos los demás lugares, ¿sí? A la que constantemente está siendo atacada, si lo queremos decir de esa manera, o relacionada con las diferentes otras áreas de la empresa. Entonces, evidentemente, talento humano tiene que ver con producción. Es la que nos provee y es un proveedor del proceso de producción en el sentido de que ahí sacamos la mano de obra que necesitamos, pero también necesitamos que mantenga talento humano motivado nuestros empleados para que produzcan, ¿verdad? Para que sientan la necesidad de salir a todos los días a ser más eficientes. Finanzas, evidentemente, si es una empresa manufacturera, la mayoría de la inversión financiera de una organización va al tema de producción, en comprar materia prima, en pagar mano de obra, etcétera. Entonces, finanzas tiene que ejercer a veces un control de producción, pero también como de proveedor para esta área. La gerencia general, evidentemente, en una empresa manufacturera tiene su core, su corazón, es producción, marketing y ventas. Tiene que trabajar de manera muy coordinada con producción para poder satisfacer los clientes. Marketing tiene y ventas tiene una relación directa con el cliente y entiende cuáles son las necesidades de producción. Lógico, sistemas de información tiene que proveerle un sistema para que producción pueda realizar su proceso de manera eficiente. Ese es en cuanto a las relaciones internas de la organización. Y aquí me quedo corto porque hay otras áreas de la organización que aquí no están, pero que pueden también, estas son como las más importantes, pero depende de la organización, va a haber otras áreas. Ahora, por fuera, producción, lógico, tiene que ver con proveedores, porque ella es la que determina las necesidades de compras, ¿sí? Con distribuidores, porque ellos son los que entregan en los tiempos y en los momentos, con tecnología, porque constantemente está revisando cómo hace su proceso mejor, con los clientes. Y hay una cosa muy importante que aquí está como en la esquinita, pero que es muy, muy, muy importante, que es el know-how. O sea, el saber hacer, el saber cómo, el aprender o la capacidad, en realidad traduce saber cómo, el cómo hago mi trabajo. En la medida que producción pasa el tiempo y se especializa, aprende esto que vale mucha plata en las organizaciones y que a veces no se mide de la mejor manera. En qué soy bueno y cómo lo hago mejor que las demás organizaciones. En la medida que el área de producción aprenda a hacer sus productos de una manera distinta y de una manera más eficiente y más atractiva para el cliente que la competencia, se crece este indicador que se llama know-how. ¿Sí? Ese know-how, a veces las organizaciones son obtusas o ciegas con él, porque no gestionan bien los procesos de conocimiento dentro de las organizaciones. No documentan sus procesos, entonces no lo hacen mejor que los demás, pero no lo aprovechan de la mejor manera. Y de repente, por condiciones financieras, prefieren dejar perder el conocimiento porque no está documentado o porque las personas que lo conocen por un tema financiero en algún momento le dicen chao, ¿sí? Le dicen adiós, y todo el conocimiento que tiene una persona que ha trabajado 20, 30, 40 años en una compañía se pierden porque hay un tema financiero que prima más, ¿sí? Porque no se cuantifica este know-how. Entonces, traer a una persona nueva, y yo siempre le digo a las empresas con las que me relaciono, con las que he logrado hacer procesos de asesoría y consultoría, les digo, mire,
cuando se pierde una persona en la organización, cuando una persona se va, ya sea porque renuncia o porque la echan, el problema es de la organización y no de la persona. Lógico, estamos hablando en condiciones normales, no estamos de alguien que haya hecho algo malo, que se haya robado algo, que haya dañado una máquina adrede, que haya sido negligente. No, estoy hablando de una persona que por condiciones de algún tipo la dejan ir, ¿sí? La dejan ir porque le ofrecieron más en otra organización o porque pasa algo así. La organización no debe dejar ir ese conocimiento y en el peor de los casos tiene que tratar de documentar y generar procesos de mentorías para que las personas que llegan nuevas logren captar el conocimiento de las personas antiguas. Pero bueno, eso es otro cuento mucho más largo de echar. ¿Qué funciones tiene el sistema de producción? Tiene una función de diseño, vamos a hablar cada una de esas ahora en detalle, planificación, control y mantenimiento. ¿Diseño a qué se refiere? ¿Sí? Y ustedes durante su pregrado fueron mirando más o menos cada una de estas líneas, ¿verdad? En operaciones en algún momento en su clase hablaron de distribución de planta. ¿Sí? ¿Cómo organizo mi planta para que sea más eficiente? ¿Cuál es la localización? ¿Dónde la voy a colocar? ¿Sí? ¿Será que me pongo más cerca a mis clientes o me pongo más cerca a mis proveedores o busco un punto intermedio? ¿Sí? ¿O será que el tema de servicios públicos es muy importante y prefiero colocarme en otro lugar? ¿O estratégicamente qué debo hacer? Entonces la localización de la planta es muy importante. La distribución, y esa es la hacia afuera, hacia adentro, la distribución de máquinas, equipos e instalaciones también es súper importante porque eso va a determinar una de las P que viene a continuación, que es la parte de procesos, ¿verdad? Y seguridad con respecto a las instalaciones y máquinas. Yo pudiera hacer cualquier cosa, pero yo también tengo que tener en cuenta algunos conceptos de calidad o algunas restricciones de seguridad, perdón, que tengo que tener en cuenta. O sea, ¿dónde debo poner, por ejemplo, una planta eléctrica? No la puedo poner en cualquier lado, sino que tiene que estar localizada en un sitio específico porque pues, necesito cumplir unas condiciones de calidad, ¿sí? En la función de diseño también establece la parte de procesos. ¿Cuál es la capacidad que yo voy a tener? ¿Sí? Y ese tema de capacidad va mucho más allá de producción. ¿Será que voy a producir 10.000 unidades al año? Y estoy poniendo cualquier cifra. Pero si 10.000 unidades y mi mercado nada más me compra 8.000, ¿dónde vendo las otras 2.000? ¿Sí? Entonces me voy muy por encima o me voy muy por debajo. ¿Sí? Entonces hay que tratar de cuadrar ese tema de capacidad bien. ¿Cuál es el talento humano que yo voy a requerir? ¿Dónde lo voy a conseguir? Hay empresas que para eso es muy complicado y les pongo el ejemplo. Cerrejón en la Guajira, ellos se encuentran, porque la mina se encuentra en un sector que es alejado de la civilización y ese tema de talento humano se les hace complicado. Entonces tengo que buscar las condiciones para que yo pueda primero atraer el talento humano, que un ingeniero decida trabajar en la mina del Cerrejón, pues tiene que ser atractivo, y atractivo desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de comodidad para vivir, desde el punto de vista de promociones, ascensos, capacitaciones, porque si no, cualquiera no se va por allá a la mitad del desierto a trabajar en una mina, ¿verdad? El tipo de sistema productivo que voy a utilizar, si va a ser automatizado, si no va a ser automatizado, qué es lo que estoy haciendo, qué producto estoy haciendo. No es lo mismo producir, y les pongo dos ejemplos extremos, computadores que producir mochilas, ¿sí? Mientras uno tiene un proceso que se puede automatizar y que se puede organizar, el proceso de hacer mochilas todavía sigue siendo un proceso prácticamente manual. Pues, o depende de la mochila que usted pretenda hacer. El tema de seguridad, la seguridad del proceso, que lo hablamos ahorita también, mantenimiento de maquinaria, cómo lo vamos a hacer, quién la va a hacer, ¿sí? Cada cuánto se va a hacer. Ahorita hablamos algo más de mantenimiento. Control y evaluación, cómo son los controles, cuáles son, y la siguiente, cuáles son los indicadores o los KPI que van a ser importantes para mí. KPI que seguramente también los hablaron, Key Performance y el KPI es Key Performance Indicator, indicadores de desempeño claves o indicadores claves de desempeño, mejor traducen. ¿Para qué? Para poder saber cómo estoy yo andando y no es llenarme de indicadores, sino saber cuáles son esos indicadores claves que me van a poder caracterizar mi proceso. También el flujo de proceso, que es un pedacito de esto, pero que vamos a hablar bastante. Y la trazabilidad.
la trazabilidad es tan importante, especialmente con los procesos de control de calidad o control de procesos, en los que usted, para saber por qué su proceso está saliendo de control, es necesario documentar y saber qué lotes está inspeccionando, a qué hora, quién era la persona que estaba trabajando, qué condiciones había en ese momento, si era de noche, si era de día, si hubo un bajón eléctrico. O sea, mejor dicho, hay que llevar toda una cronología de lo que estaba pasando para tener eso claro. Eso se logra con modelos, con sistemas de información muy poderosos. Eso a mano en un libro no se hace, ¿sí? En producto, en la función de diseño, ¿cuáles van a ser mis especificaciones de producto? ¿Cuáles van a ser los plazos de entrega? ¿Cuáles van a ser los costos de fabricación? ¿Cuál va a ser la cantidad? ¿Cuál va a ser los parámetros de calidad? Por ejemplo, los costos de fabricación, suelen las universidades equivocarse mucho en eso, porque suelen hacer el trabajo al revés. Yo voy a producir calculadoras y esas calculadoras tienen tanta materia prima, va a tener tal, le meto todos los costos y termino diciendo que mi calculadora vale 10,000 pesos producirla, ¿sí? Y resulta que cuando salgo al mercado descubro que otros hacen calculadoras a 8,000, o sea que ni el costo. Y el proceso de diseño de productos no nace así, nace al revés. El proyecto es cuál es el producto que voy a vender, en cuánto lo estoy vendiendo en el mercado y en cuánto lo voy a producir yo. Entonces, si yo sé que lo puedo vender en 8,000, entonces vamos a mirar, vamos a analizar los procesos, vamos a ver cómo lo fabrico para que el costo de fabricación sea inferior a esos 8,000, porque si no, no estoy haciendo nada, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuáles son los parámetros de calidad que los da el mercado también? El mercado es el que impone los parámetros de calidad. Hoy en día no hay eso de que las empresas imponen los parámetros de calidad. ¿Cuáles son los rendimientos? Y definir la gama de productos a producir. Podemos producir muchas cosas o podemos producir unos cuantos. ¿Creamos toda una familia de productos o nos vamos solamente con uno o dos? ¿Sí? La función de planificación se refiere a la parte de aprovisionamiento de materiales en fechas requeridas. O sea, voy a pedir materia prima, pero ¿cuándo la necesito exactamente? ¿En qué cantidades? ¿Sí? No me sirve a mí tener grandes cantidades de inventario porque ustedes saben que eso genera unos costos, algunos escondidos y otros muy evidentes, pero necesito es que mi proveedor me mande la materia prima justo en el momento que lo voy a necesitar, el famoso justo a tiempo, ¿sí? Bueno, una parte del justo a tiempo. Pronósticos de demanda. ¿Cómo voy yo a ser más asertivo para pronosticar mi demanda? Voy a usar qué método de pronóstico, cuántas variables, será que utilizo un software o métodos muy sencillos, pues eso depende del tipo de producto. Selección de los métodos de producción, planes de mediano y largo plazo, planes de producción a mediano y largo plazo. ¿Cuál va a ser el tiempo de preparación de máquinas? Porque eso va a definir el tamaño de mis lotes. Establecimiento de estándares de producción, gestión de inventarios, análisis y evaluación de proveedores, sistemas de salario e incentivos al personal, que a veces se les olvida a muchos jefes de producción cómo voy a incentivar a mi personal para que trabaje, cuál va a ser el calendario de entrega y la gestión de la cadena de suministro. En la función de control, que a veces las empresas también, y especialmente las pymes, hacen esto bien, bueno, a veces ni tan bien, pero lo hacen. La función de planificación también lo hacen, ¿sí? Y lo hacen más o menos bien, pero se olvidan de esto que es la parte de control. O sea, tú ya cogiste, diseñaste el producto, diseñaste tu proceso de producción, planificaste cómo se iba a llevar a cabo, pero cuando lo vas a controlar no lo haces. O sea, no haces el proceso o la curva de control que necesitas. Tú tienes que salir a medir cómo es tu desempeño. Entonces, para eso, lo primero que hace es establecer estándares o indicadores, que eran los KPI que mencionaba hace un rato. Y ahí fallan muchas de las organizaciones por dos cosas: o hacen pocos indicadores o hacen muchísimos. Y ese tener muchísimos indicadores hacen que nos perdamos en la jungla, pues como decirlo, vemos muchos árboles y no alcanzamos a ver el bosque porque nos abrumamos con demasiados indicadores y no sabemos cuáles son los que de verdad muestran el proceso. Es como si yo le pidiera a ustedes que se describieran físicamente, ¿sí? Hay cosas, o que se describieran simplemente, hay cosas dentro de su descripción que ayudan
a describirse mejor. Por ejemplo, mido 1,81, peso tanto, tengo el color cabello negro, pero si ustedes me dicen, es que tengo un lunar en la axila, pues eso no me ayuda a entenderlo a usted y describirlo como persona, ¿sí me entiende? Entonces, lo mismo sucede con las organizaciones. ¿Cuáles son los indicadores que van a servir para describir mi organización y si está teniendo éxito? O mi sistema de producción, ¿sí? Permítame 2 minuticos que estoy recibiendo una llamada de mi jefa. Qué pena, disculpen que era una llamada de la facultad, entonces estamos esperando una información y ya me la enviaron. Pero ya sigan, podemos seguir. Entonces, mira, ese establecimiento de estándares e indicadores hoy en día, no sé si ustedes y si quiere alguien participar y comentarlo, si alguno lo vio en clase, hay una cosa que se llama, una técnica administrativa que se llama el Balance Scorecard, que es una metodología para establecer los KPI o los indicadores. En Balance Scorecard no los llaman KPI, pero prácticamente es lo mismo. Son los índices o los indicadores que determinan el éxito de mi compañía y que los puedo poder medir en tiempo real. O sea, y al final lo que pretende el Balance Scorecard es como tener el control de velocidades, de temperatura, de gasolina de un vehículo, que usted en cualquier momento pueda mirar esos indicadores y miran a ver qué es lo que están ellos. Los creadores de la metodología proponen unos KPI como los principales, pero las mismas organizaciones han llevado y han empezado a hacer sus propios, a hacer los cambios que ameriten, pero la idea es esa, que usted pueda como verificar en tiempo real, ¿sí? Hay otro que es la medida del rendimiento, ¿sí? ¿Qué tal? Porque ya cuando tengo los indicadores, que cómo me estoy midiendo y cómo estoy comparado con los demás, que va muy de acuerdo con el otro, que es la comparación de los resultados con respecto a los objetivos. Si yo quería llegar a 10 y me quedé en 8, o yo quería llegar a 10 y estuve en 11, ¿sí? Y a partir de eso tomo las medidas correctoras. ¿Sí? No alcancé a cumplir, ¿qué voy a hacer para cumplir la próxima? ¿Sí? Y la función de mantenimiento, que es la última que tiene producción, que normalmente asume esa responsabilidad, que se refiere a la capacidad o el proceso que tiene la organización para mantener su aparato productivo andando, especialmente pendiente mucho de la maquinaria que está usando, ¿sí? Hay 3 tipos de mantenimiento: un mantenimiento preventivo, que es revisiones periódicas y que normalmente van asociadas a las especificaciones del producto. Como cuando un vehículo usted le dicen cada 5,000 kilómetros usted tiene que hacer cambio de aceite, quiere decir que el motor está diseñado para eso. Las máquinas que usted compra también tienen esas características. Un sistema de mantenimiento preventivo, que son revisiones periódicas. Hay uno correctivo, que es el peor que usted puede hacer, ¿sí? Que es cuando se daña, lo arreglo, ¿sí? O sea, le doy duro a esto hasta que se reviente, y cuando se reviente miro cuál es el problema, ¿sí? Y hay uno predictivo, que se basa en técnicas estadísticas y en monitoreo de variables para saber si hay que hacer un mantenimiento diferente al preventivo, ¿sí? Por decir, cuando voy viendo que los productos están generándome
una tendencia creciente en el tamaño de corte, el tamaño de su diámetro, cuando ya se hace evidente, y no sé si ustedes recuerdan las cartas de control de los procesos de control estadístico, en la que yo veía que hay una clara tendencia creciente o decreciente. Eso puede indicar que la maquinaria puede indicar, porque puede indicar otras cosas, pero puede indicar que la maquinaria está siendo desgastada. Entonces yo hago un mantenimiento predictivo, ¿sí? Que no está dentro de la programación de mantenimientos preventivos. El peor y el más costoso siempre es el correctivo, que es cuando se dañó, porque eso implica una falta de programación y a veces es más costoso, el daño es más grande, ¿sí? Ahora, la función de mantenimiento no solamente se piensa en los mantenimientos, sino que hay un momento en que ya la máquina no da más, ya sea porque su tecnología es obsoleta o ya sea porque simplemente cumplió su ciclo de vida y hay que comprar una nueva, ¿sí? Ya el desgaste es demasiado y hacerle mantenimiento es demasiado costoso, o simplemente ya los productos que está generándome no son los que yo necesito, ¿sí? Entonces, miren, hay varios tipos de sistemas de producción y a veces nosotros los ingenieros industriales cometemos un error de tratar de enfocarnos en uno solo de ellos, ¿sí? Y cuando salimos a la vida real nos encontramos en que no vamos a trabajar en ese, en cuál casi siempre nos enfocamos, en la producción en línea, en la que usted está sacando un producto y está por grandes cantidades, incluso a veces pensamos que es por lote, ¿sí? A veces nos enfocamos en el continuo, pero en la vida real hay muchos procesos productivos que funcionan por proyectos. ¿Cómo hace un proyecto? Un proyecto es, por ejemplo, construir un edificio, ¿sí? O vamos en lo que yo trabajé, vamos a hacer a instalar la ventanería de un edificio o de una oficina, vamos a hacer las divisiones de oficina en vidrio, ¿sí? O vamos a construir una escalera. Una escalera nunca es igual una a la otra, ¿sí? O un edificio jamás, por muy parecidos que sean, por ser el mismo conjunto residencial, lo que ustedes quieran, nunca un edificio es igualito al otro. Entonces, por eso la producción en términos de proyectos son procesos únicos, ¿sí? En el que empieza y termina, por eso es temporal, ¿sí? Requiere una elaboración progresiva, o sea, usted va construyendo y va elaborando y va hasta llegar a un 100% de elaboración, ¿sí? El cliente te pide especificaciones propias de ese proyecto que no son iguales a los otros. Se pueden parecer mucho uno y otro, pero nunca serán iguales. Necesitan necesidades de planificación muy fuertes, ejecución y control, a controlar los avances. Los procesos tienen que ser flexibles porque las máquinas no van a sacar ¿cómo se llama? Productos estandarizados, sino que van a sacar productos diferentes dependiendo de las necesidades y es lógico, tiene una alta personalización. Ahora, hay una producción intermitente, ¿sí? Que produce un grupo pequeño de artículos, pero no produce un pequeño grupo de artículos, pero no quiere decir que esos se repitan siempre en el tiempo. Entonces, si usted va a ver los vehículos, por ejemplo, Ferrari o los Lamborghini, que son vehículos de súper alta gama, esos vehículos se hacen de manera exclusiva y muchas veces sobre pedido. Entonces, pues, sacamos una producción de 10 vehículos por pedido de ciertos clientes, ¿sí? Entonces, esos productos también tienen una alta personalización y son volúmenes relativamente bajos. Ese proceso también se ve en las joyas, ¿sí? La producción de joyas no es una producción en línea, ni es una producción por lote. Usted produce un grupo de joyas que es un lote bastante pequeño. Ahora, hay producciones por lote. Estas producciones por lote son un paso antes de la producción en línea. ¿Por qué? Porque usted produce por referencias. Entonces, un trabajo también en el que yo estuve, producíamos suelas de zapatos para exportar. Estábamos en Zona Franca del grupo Canguro, era la empresa. Y nosotros producíamos referencias de hacer sobre pedido de clientes, pero esas referencias normalmente duraban mucho tiempo y se producían muchas veces, especialmente como hacían parte de una colección.
Entonces la colección verano 2020 producía un grupo de suelas que se producían por lote y había que hacer los cambios en la medida de los moldes que producían las suelas, en la medida que hubieran lotes. Nosotros nos interesaban que los lotes fueran muy grandes para evitarnos el cambio de moldes, que eso significaba parar la producción. Sí, pero por lotes es ese estilo. En línea son productos en los que ya usted tiene una gran capacidad de estandarización porque son procesos repetitivos, porque el proceso se da en forma lineal, porque usted puede fabricar para inventario. En el anterior también puede hacerlo, pero en menor manera, porque casi siempre son bajo pedidos o por pronósticos de demanda muy establecidos. En línea usted puede producir mucho ahora, preparándome para un momento en el que, el ejemplo de las empresas de juguetes que producen mucho ahora, para en diciembre estar preparados para vender, para tener altos inventarios, ¿sí? Y hay otros procesos que son de flujo continuo, que no son los mismos en línea, ojo, ¿sí? No son los mismos en línea. Piense en la producción de una refinería, ¿sí? Que constantemente está recibiendo petróleo crudo y hace unos procesos para producir combustible constantemente. La refinería nunca para, está trabajando constantemente produciendo gasolina, ¿sí? Produciendo gasolina y otros productos. Estamos hablando de la más común, pero no necesariamente es esa. Entonces, esa es la de flujo continuo. Bueno, esto es algo muy que ver con lo que nosotros hablamos al principio, que son los paradigmas que hay en la producción o en la organización del trabajo. El primero que les hablamos, que es el modelo tradicional o artesano, donde una sola persona fabrica el producto. Pero es curioso que eso se habla como si fuera hace mucho tiempo, pero todavía hay negocios que se hacen así y cuyo valor agregado es eso, es que es un artesano el que lo hizo. Por ejemplo, las joyas. Es un tipo que es especialista en producir joyas y que de manera casi manual corta el diamante y le da la forma y lo pone dentro de una cadena de oro, y eso es algo manual totalmente. O sea, no es que parezca que eso ya no se hace. Sí, claro, todavía se hace. ¿Sí? El modelo clásico, que es el taylorismo o el fordista. ¿Sí? El neoclásico, que ya tiene un enfoque sociotécnico, que sí es mucha técnica, pero hey, no te olvides que son humanos los que están ahí. Y el actual o contemporáneo, que es porque es que el modelo clásico y el neoclásico conviven mucho tiempo y ahí están juntos los dos, ¿sí? Hoy en día hablamos del actual o contemporáneo, que es el post-fordista, el famoso toyotismo o el sistema de producción de Toyota, que cogió y hizo lo que hizo Ford en su tiempo. Toyota lo hizo en los años 80, ¿sí? Y el famoso, y permítame aquí correjo que hay un error de espacio, el modelo de producción esbelta o el Lean Production o el Lean Manufacturing que se conoce hoy en día. Lean significa esbelta y que vamos a hablar más adelante en otro momento, ¿sí? Entonces, con esto terminamos lo que es el modelo clásico, los modelos o paradigmas clásicos de la producción, ¿sí? Pero voy a cambiar la presentación para seguir con otro tema. El modelo Lean, en el fondo tiene un concepto muy sistémico. Y antes de llegar al modelo esbelto, vamos a hablar de teoría de restricciones. Yo sé que ustedes de repente han oído hablar algo y me confirman eso, por favor, si han oído hablar de la teoría de restricciones, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, claro, profe. Claro. Ok, si se leyeron la meta, seguramente, ¿verdad? Claro, profe, claro. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos y me dicen si están viendo la presentación completa. En tamaño. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Sí, señor. mira, vamos a hablar de teoría de restricciones. Primero muy conceptual y después vamos a ir aterrizándolo en conceptos que van más allá del libro La Meta. No sé si ustedes se leyeron libros como El Síndrome del Pajar, que también es de Liyao Goldratt. ¿O no se lo leyeron? Solamente La Meta. La meta. Ok, perfecto.
Eliyahu, después de la meta, escribe un libro que se llama El síndrome del pajar. Y después escribe, y ese se me está escapando el nombre en este momento. Bueno, yo ahorita se los digo, ahorita seguro me acuerdo. Escribió otro libro que son continuaciones y que van más allá del simple técnica de producción, sino que va más a un tema más gerencial, incluso más conceptual para solución de problemas. Entonces, bueno, ustedes conocen a Eliyahu Goldratt. Eliyahu no era ingeniero ni nada de eso, era un físico que escribió la meta y tiene más de 4 millones de copias vendidas. La TOC, como se conoce de manera general, es Theory of Constraint, que es teoría de restricciones. Está revolucionando la forma en que actualmente se gerencian las compañías, a pesar de que estamos hablando de un libro que se escribió ya hace ratico, en los años 90, ¿sí? Pero así son los procesos de administrativos y organizativos y de producción. Van sucediendo lentamente en el tiempo. Entonces, ¿en qué está basado la teoría de restricciones? Y a mí me está parpadeando la pantalla. ¿A ustedes también les pasa? ¿Soy solo yo? Bueno, nadie me contesta. Pero bueno, entonces sigamos. Mira, la teoría de restricciones está basada en 3 supuestos. Pero le están contestando en el chat. Ah, ok. ¿Pero sí o no? Que no, que solo es a usted. No, profe, acá todo bien. Me preocupa porque me vaya a sacar la mano este computador, pero bueno, ya. Vamos a seguir. Todo sistema tiene una meta, todo sistema es mayor que la suma de sus partes. Existe una meta para todas las organizaciones. Eliyahu es muy porteriano, por decirlo de alguna manera, porque Porter que es el que nos dice que las organizaciones lo que buscan es una rentabilidad mayor del capital, y prácticamente lo que Eliyahu Goldratt en cierta manera nos dice es que la meta de todas las organizaciones es producir dinero, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, casi las organizaciones como tal, casi todas tienen una meta de producir dinero. Sin embargo, a mí me gusta decirlo de otra manera, es el flujo del capital. Sí, lo importante es que el flujo surja, porque es que los procesos productivos al final de cuentas no son más que un flujo de plata, ¿sí? Usted coge plata, compra materia prima y esa materia prima la transforma, transforma la plata y la vende para que le entre más dinero del que invirtió. O sea, todo es un juego de dinero al final de cuentas. Entonces, todo sistema tiene una meta. El pensamiento sistémico, todo sistema es mayor que la suma de sus partes, ¿sí? Y esta es también muy conocida y también la vemos mucho los ingenieros industriales, que es que nos dice que muy pocas variables, normalmente una sola, afecta el desempeño del sistema en un determinado periodo de tiempo. Esto es Pareto, y eso Pareto es muy viejo, eso no es nuevo. Y la teoría de restricciones lo que hace es organizar información que ya conocíamos. El pensamiento porteriano de una meta, el de la meta como rentabilidad, como la mayor necesidad que tienen las empresas, el sistema que es mayor que la suma de sus partes, que es el pensamiento sistémico, y algo que coge del pensamiento de Pareto, de las reglas de Pareto, que dice que muy pocas causas generan un montón de consecuencias, ¿verdad? Yo iba a decir Taylor. Goldratt nos dice que nos concentremos en muy poquitas y encontremos las que son más importantes y que normalmente tenemos que terminar encontrando una, porque encontrar muchas equivale a desperdiciar recursos y no generar puntos de apalancamiento que hagan que la empresa se mueva, ¿sí? Entonces, él nos dice, ve, hay muy pocas variables, normalmente es una sola. Entonces, esa sola es lo que después llamamos restricciones, ¿verdad? Entonces, los 5 pasos para enfortar la teoría de restricciones es identificar la restricción del sistema, explotar la restricción al máximo y subordinar todo con la restricción del sistema. Entonces, ya cuando usted subordina es cuando usted tiene balanceada la línea que le dice, ¿sí? Usted ya está con un flujo suavecito, o sea, eso fluye y nada se atasca, ¿sí? Eso es cuando llega a ese punto 3 es que logró conseguir el flujo, pero ahí no queda el problema. El problema cómo se soluciona cuando usted eleva la restricción del sistema.
La restricción es la que me va a marcar el ritmo y ese es el famoso tambor que vamos a hablar no en esta clase sino en la siguiente. El tambor que es el que marca el ritmo de la canción, ¿sí? Todos vamos a marchar como si fuéramos unos Boy Scouts o incluso en el libro y en la película La Meta, ustedes ven que él se le ve la idea cuando está caminando con un grupo de exploradores, de niños exploradores, y se da cuenta que el gordito es el que más se queda, entonces el grupo anda a la velocidad del más lento. Entonces, de nada sirve que los demás anden rápido si el gordito que se queda más no anda más rápido. La idea es que el gordito vaya adelante y marque la pauta de todos los demás, ¿sí? Y si queremos aumentar la velocidad, tenemos que aumentar la velocidad del gordito, que en este caso es la restricción. Entonces, cuando usted eleva la restricción, tiene que volver al paso 1, porque la restricción nace en otro lado. Si cuando usted eleva la restricción nace en otro lado. Entonces, aquí vamos y vamos a más adelante a hablar de dos conceptos que son muy distintos. Sí, dígame. Profe, por favor, ¿puede retroceder el dispositivo un momentico? Aquí. Esta diapositiva está subida en el módulo, no sé cómo se llama, creo que se llama así, módulo 2 del aula extendida. Ahí la encuentran completa. Esta presentación es bastante, por decirlo de alguna manera, interactiva. Van a verla más adelante, está bien, la monté bien, me costó bastante trabajo hacerla. Entonces, Gracias, profe. Listo, entonces mira, aquí y quiero que se graben esos dos conceptos, no los vamos a hablar tanto hoy, pero la próxima sí. La diferencia entre activar y utilizar, no son los recursos, activar y utilizar los recursos no son sinónimos, ¿sí? Más adelante después de que veamos varias cositas, vamos a volver a ese concepto. Entonces, ¿qué vamos a ver de aquí bueno, la parte 7, lo de la contabilidad del Trupo, lo vamos a dejar para otra clase. Vamos a ir hasta la parte 6. El enfoque sistémico, efectos de indeseables de operaciones, causa raíz de los efectos indeseables, los tipos de operaciones. Vamos a hablar del conflicto raíz y de la idea equivocada de que un recurso socio es un desperdicio. Sí, primero, ¿por qué es necesario un enfoque sistémico? Ya nosotros lo hemos hablado durante las otras clases, la clase pasada. Dijimos que lo que hacemos en un área tiene consecuencias en otra área, positivas y negativas, las dos. O sea, cualquier cosa que usted haga en un área afecta a otra área inmediatamente. Es más, afecta a todo el sistema. A veces de manera positiva, a veces de manera negativa, pero casi siempre las dos. Lo que pasa es que usted tiene que buscar que sean más las positivas que menos las negativas. El ejemplo de aire acondicionado, si estuviéramos en el salón de clases entre los 30, 25 que somos, nunca nos vamos a poner de acuerdo cuál es la temperatura ideal para el salón de clases. ¿Por qué? Porque algunos van a considerar que es más frío, otros que eso nunca va a pasar, ¿sí? Pero vamos a tener que encontrar un punto medio en el que no estemos todos contentos, pero sí casi todos, ¿sí? Existen muchos puntos donde impactar el sistema y muy pocos recursos. Si usted se pone a analizar una organización y especialmente un sistema productivo por partes, usted va a descubrir que hay muchas cosas por hacer. Cualquiera. Vaya a la empresa que quiera. En todo va a encontrar puntos para poderlos mejorar. ¿Sí? Pero no hay plata para todos. A menos que usted sea Google, que le sobra la plata y eso aún. ¿Sí? Usted no va a encontrar que hay muchas cosas que mejorar, pero no hay plata para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, muchos mejoramientos locales no tienen un impacto sobre el sistema como un todo. Entonces, usted lo que tiene que buscar son esos puntos que apuntalan o que apalancan los sistemas. Porque si usted se pone a mejorar, a hacer mejoramientos locales, va a encontrar que muchos de esos no tienen un mejoramiento sobre el sistema como un todo. Es más, puede ser que eso que usted está haciendo vaya a traer más consecuencias negativas que positivas. ¿Cuáles son los efectos indeseables de operaciones? Lead time. El concepto de lead time es desde el momento en que yo entro en producción mi producto hasta que lo entrego a mi cliente y me paga. Bueno, algunos nada más lo dejan hasta entregar al cliente. Algunos van más atrás, que es desde compro la materia prima, ¿sí? Pero el concepto es el proceso de entrega del producto desde que se empieza a fabricar hasta que se le entregue y el cliente paga. A mí me gusta poner el cliente paga
porque yo siempre, y cuando he manejado equipos de ventas, siempre les he dicho, es que la venta no es entregar el producto, la venta es que me paguen, ¿sí? Porque si no me pagan, entonces estoy generando lo que sigue después, desperdicio, ¿sí? Entonces, en operaciones, ¿cuáles son los efectos indeseables? Primero, un lead time muy largo. Me demoro mucho en entregar al cliente, ¿sí? Hay demasiado desperdicio. ¿Desperdicio qué? De materia prima, de productos sin terminar, de producto terminado que no cumple las especificaciones, desperdicio de energía, desperdicio de tiempo, desperdicio de la mano de obra, ¿sí? De gente que no está siendo eficiente en su trabajo. También me encuentro con reprocesos, que es una forma de desperdicio, que es el producto no cumplió las especificaciones y volvamos a meterlo dentro del proceso para que salga bien. Eso es un desperdicio también. Tiempos ociosos, gente que se queda sin hacer nada, ¿sí? O máquinas que se quedan paradas, ¿sí? Exceso de inventario, que miren, cuando ustedes quieren mirar la excelencia en operaciones o la calidad en operaciones de una empresa, miren su inventario. Si ustedes entran a la bodega y ven esa vaina llena y que no le cabe nada, ténganlos por seguro, sin necesidad, y mire, fírmelo, y si es mentira, me llama después cuando usted esté trabajando en una empresa, me llama y me dice, profesor, usted es un mentiroso, porque los excesos de inventario, cuando usted llega a una bodega y ve que la bodega no le cabe nada y eso es un desorden y eso es una locura, es mejor dicho, un síntoma de que usted está manejando mal las operaciones, ¿sí? Los excesos de inventario se crearon para esconder las ineficiencias en operaciones. Imagínense, los excesos de inventario son como el nivel del mar, ¿sí? Entre el mar está más alto, o imagínense una piscina en la que está navegando un barco, una piscina muy grande donde está navegando un barco, en la que hay muchos problemas, pero esos problemas son rocas que están escondidas debajo del nivel del agua, ¿sí? Entonces, los inventarios son ese nivel del agua que evita que se vean las rocas, ¿sí? Claro que eso tiene unas condiciones perversas en la operación, porque eso también genera unos sobrecostos muy grandes, ¿sí? Entonces, cuando el agua está muy alta, cuando hay esos excesos de inventario, usted no ve los problemas de producción o de operaciones, ¿sí? Y por eso las empresas se cubren con altos inventarios, para que no nos demos cuenta que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, en la medida que usted empiece a bajar los inventarios, se va a empezar a dar cuenta de los problemas. Cuando usted vaya a una organización y vea altos niveles de inventario y una bodega caótica, enseguida va a tener muy claro que ahí hay un alto problema. ¿Cuáles son los problemas? Ah, ok, es que no le están pagando por decirlo, le están pagando es por solucionarlo. Vaya y solucionale. ¿Y qué tiene que hacer para solucionarlo? Tírese, no vaya a cometer un error, y eso sí, acuérdense de mí, no vaya a cometer el error de bajar los inventarios, porque los inventarios son malos, porque entonces ese buque que está, ese barco que está sobre el nivel del agua, se va a estrellar con los problemas, ¿sí? Usted primero se tira, bucea, mira los problemas, los soluciona y ahí sí baja los inventarios, ¿sí? También se va a dar canibalización de pedidos, que son que los diferentes áreas o las diferentes unidades de producción empiezan a robarse la materia prima o los productos en proceso de los otros, entonces paran una parte de la línea y la otra sigue. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la parte de los sistemas de producción. Y nuestras prioridades son un caos. Entonces, hermano, hay que producir este artículo porque el cliente nos lo está pidiendo. Corra pilas el artículo B, hay que producirlo. Y el otro le dice, usted empieza a producir el B y cuando está terminando de producir B le aparece otra vez el gerente. No, hermano, es que ahora hay que producir C porque se va a caer el contrato. Mierda, pero déjeme terminar B. No, deje eso así, ahora el C. Y empieza a producir el C. Oiga, otra vez el B porque el B había que terminarlo. No, pero es que estaba haciendo C porque usted me dijo, se convierte en una locura. Todo termina siendo prioritario y terminamos administrando las urgencias y no lo importante, ¿sí? Esos son los efectos indeseables de operaciones. No sé si ustedes...
Profe, no se escucha, profe. No, nada, no se escucha nada, está sin voz. Hola, 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 hola. No escucho, no escucho. No se escucha Claro que sí se escucha, yo nada, no lo profe. escucho. Hola, Nada, profe, no se escucha. profesor. Jorwin, habla, Jorwin. Jorwin, habla. Jorwin, aprovecha tu momento. Profesor, no se escucha nada. Oye, milagro que Jorwin no habla hoy. No, porque el tema no le copia todavía. Hola, 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 hola. ¿Ya me Está oyen? intimidado, está intimidado. Hola, hola, ¿me oyen? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, Sí, bueno, no. profe. A veces, no sé, el sistema enloquece o es el audífono. Miércoles, ¿y dónde nos quedamos? Ahora viene el problema, ¿dónde quedamos? Si están viendo la pantalla, sí. Sí, profe, quedamos en caos de prioridades, pero usted iba a poner un ejemplo, algo así más o menos. Ah, no, yo les estaba preguntando a ustedes, aquellos que trabajan en producción o han trabajado en producción, si querían compartir un efecto indeseable de operaciones, un efecto que hayan vivido dentro de sus organizaciones, aparte de estos que están acá. No sé si alguno quiere compartirlo. No. Mira, hay un efecto indeseable que es terrible en las organizaciones, que es ¿cómo se llama? El deterioro de las relaciones humanas. En las organizaciones, el tema de los conflictos organizacionales por todas estas situaciones de operaciones y la forma en la que se manejan a veces de manera ineficiente, genera deterioro en las operaciones y normalmente se dan conflictos de operaciones o de producción con el área comercial y a veces terminamos personalizando la situación y terminamos peleando por eso. Entonces, esos son muchos de los efectos indeseables. Ahora, ¿a qué le echamos la culpa? Estas no son las razones, estos son también consecuencias, cosas que vivimos dentro de la organización. ¿Por qué no tenemos los resultados en la operación? Hombre, las máquinas no tienen capacidad, hermano, hay que comprar máquinas nuevas. Esa máquina ya no sirve, hay que comprar una nueva, esa no, es una máquina viejita, eso no funciona, ¿sí? No hay materia prima, eso es culpa de compras, hermano, esos manes uno les pide y ellos no compran, ¿sí? Falta de capacitación de los trabajadores, pero es que tampoco hay plata para capacitarlos, esos manes no, busquemos gente que ya sepa, ¿sí? Es que allá en Italia, en China, en Japón, tienen unas máquinas que son la berraquera, que nada más les falta caminar. Bueno, sí, caminan también, ¿sí? Entonces, nuestra tecnología es obsoleta, por eso es que nosotros no producimos mal, ¿sí? Es que le están comprando a los chinos la materia prima y esa vaina no sirve por un carajo, ¿sí? Mejor dicho. Incumplimiento de los proveedores, es que los proveedores no, con ellos no se puede confiar, ellos son unos enemigos de nosotros. Hay ausentismo, es que la gente no trabaja, la gente es perezosa, ¿sí? Y la última y la que más se usa es que esos berracos clientes sí joden, hermano, ¿sí? Que se esperen, ¿sí? Que se esperen porque nosotros no, eso no, esos manes joden mucho, ¿sí? Entonces, esas son lo que, y realmente lo que vivimos en el día a día y lo que nos ha tocado trabajar en producción, tarde o temprano se nos ha salido una de esas, ¿sí? Y muchas más, ¿sí? Es que comercial vende lo que nosotros no producimos, hermano. Esos manes yo no sé dónde están. Esos manes de comercial se ponen a vender vainas y a prometer tiempos de entregas que no son reales, que son manes, mejor dicho, producción comercial, esos van a acabar con la compañía, ¿sí? Entonces, nosotros nos llenamos de un montón de excusas. Ahora, no quiero decir que no haya problemas de materia prima, ¿sí? Sí, puede haber materias de problemas de materia prima, que puede pasar que la tecnología que estemos usando sea obsoleta, ¿sí?
Pero incluso en esos casos hay posibilidades de aumentar productividad simplemente teniendo en cuenta otras cosas y un enfoque más sistémico de la situación. Que si la gente se está ausentando, mire qué está pasando con talento humano y la forma en que está liderando sus procesos, ¿sí? Entonces, casi todas las cosas tienen una explicación y ojo, las soluciones tienen que ser integrales y no por áreas. Vamos a ver un ejemplo ahí. Entonces, mira, ¿dónde comenzamos? Vamos a pensar en algunos efectos indeseables. Por ejemplo, en logística, un efecto indeseable es que los inventarios son muy altos. Logística tiene que bajar los inventarios como sea porque eso es un indicador de ellos y tienen que bajarlo como sea, ¿sí? No tiene que ver con más nada, tiene que bajar los inventarios, ¿sí? Servicio. No, en servicio, hermano, cada vez hay más quejas de los clientes y nuestro indicador nos pide que los clientes no se tienen que quejar. Entonces, tengo que bajar ese indicador de quejas de clientes, ¿sí? En finanzas, los periodos de repago son muy altos. ¿Qué son los periodos de repago? Desde que ellos compran el lead time, desde que yo compro la materia prima hasta que me pagan, ¿sí? A mí, o de repente lo están contando desde el momento en que entrego el producto hasta que me pagan. Yo tengo una empresa por ahí con la que he trabajado y que en este momento estamos asesorando. La asesoré para un proyecto en un pasado y ahorita la estamos asesorando para otro proyecto que se llama Tecnitrauma. Es una pyme que comercializa material traumatológico para las clínicas. Sí, o sea, le vende el reemplazo de rodilla, las varillas que utilizan para las fracturas complejas, los tornillos, todas esas piezas quirúrgicas traumatológicas las venden ellos, ¿sí? Y ellos tienen un periodo de repago de 90 días. O sea, desde el momento en que entregan, no desde que lo compraron, desde el momento en que entregan el producto hasta cuando la clínica le paga pasaron 90 días, ¿sí? Hay una cosa curiosa con eso que nosotros logramos bajar esos 90 días y la idea general del dueño de la compañía es que el mercado de las clínicas es así, ellos pagan tarde. Y sí pagan tarde, pero logramos bajar los 30 días simplemente organizando el proceso de facturación. ¿Qué pasaba? Que la compañía o la Tecnitrauma entrega el proceso de entregar el producto no es tan sencillo como cuando yo vendo un pan, ¿sí? Que me lo pagan de una vez, o cuando yo vendo un computador y me lo pagan a 30 días en una empresa, ¿sí? Porque yo entregué el computador, lo recibieron y chao, está facturado. Es más, va con la factura. Tecnitrauma no factura así. Tecnitrauma compra los productos en el exterior, los trae, los mantiene en un inventario. Las clínicas exponen una subasta cuando se presenta un trauma. Miren para que vean cómo funciona el sector de usted llegó, se partió el fémur, Dios no quiera que le pase a ninguno, y en un accidente de tránsito, llegó a la clínica. Cuando llegó a la clínica no tiene ese material quirúrgico, ellos nunca lo tienen, porque ellos no invierten en ese inventario, para eso tienen a estos proveedores. Entonces ellos emiten una orden de pedido, una subasta electrónica a veces no, a veces simplemente es un correo electrónico y dice, mira, necesito el kit quirúrgico para arreglar un fémur, ¿sí? Sale el kit, sale la pedida. Entonces Tecnitrauma, las otras empresas que venden esos productos le ofertan a la clínica y la clínica decide, bueno, lo voy a comprar a Tecnitrauma. Entonces, si las cosas fueran como cualquier otra empresa, la Tecnitrauma mandaría el producto con una factura, pero así no funciona. Porque es que el kit para ayudar el fémur... Profe, disculpe, se le está cortando otra vez. ¿Aló, me oye? Se le está entrecortando. Sí, se le está entrecortando otra vez. ¿Ahora me oyen? Y ahora sí. Fuerte y claro. Bueno, listo. Entonces, ¿Le mira... oye bien, profe? Bueno, bien. Entonces, mira, Tecnitrauma, entonces fuera que mandaran el producto y ya va con la factura, no, porque Tecnitrauma primero no solamente presta el servicio de mandar el producto, sino que manda un instrumentador quirúrgico que va a apoyar al médico que va a hacer la operación. Segundo, el médico hace el pedido o la clínica hace el pedido de acuerdo a una radiografía, pero cuando a usted lo rajan, le abren, ahí descubren otras cosas. Entonces, el kit lleva muchísimas cosas para cualquier eventualidad, pero eso no quiere decir que todo el kit se vaya a usar. Entonces,
La clínica, el médico abre el trauma, coge lo que necesita del kit y el resto queda guardado. Eso queda en propiedad de la clínica. ¿Cómo se llama? La clínica en teoría debería reportar que ya se terminó la operación y Tecnitrauma tiene que ir a mirar qué quedó, recoger lo que falta y facturar únicamente lo que se usó. Ese proceso, ahí se pierde la continuidad. O sea, llegan y de repente la clínica no reporta, no sé si adrede o sin querer, por su misma complejidad, pero mientras la clínica llega, avisa, mientras Tecnitrauma va y mira, porque Tecnitrauma tenía un proceso de información de vaciado, no vamos a decir cómo era, un Excel en el que había un drive en el que todo el mundo metía mano y todo el mundo decía, mira, es que hay que ir a la clínica esta a recoger eso. No había ningún sistema de información. La anterior mejora que hicimos fue en ese sistema de información. Montamos un sistema de información logístico que permitía que todas esas alertas se generaran automáticamente con las clínicas que aquello lo vendían. Imagínate que con eso bajamos el tiempo de repago de 90 a 60 días. O sea, son 30 días y 30 días es mucha plata. Por ejemplo, un reemplazo de rodilla puede valer 20 millones de pesos, entonces nada más la rodillita vale 20. ¿Sí? Entonces los periodos de repago bajaron. Bueno, ahí me extendí como para darles un caso de la vida real, pero eso es a lo que se refiere eso. En las finanzas se preocupa de que la plata rote rápidamente, porque si ustedes vieron matemática financiera, de repente se acuerdan que la plata cambia en el tiempo. No es lo mismo que yo le diga a ustedes, oiga, ¿usted quiere que yo le dé 1 millón ahora o le entrego 1,5 millones en 30 días? ¿Sí? Alguno me dirá, no, 1 millón ahora porque estoy necesitado. Pero si usted no está necesitado de plata, yo digo, oye, me voy a ganar 500,000 pesos por 30 días. Buenísimo. Ni el pagadiario cobra eso. ¿Sí me entienden? Entonces, la plata tiene valor en el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que hacen los bancos. Los bancos le venden a usted la oportunidad de la plata. Se la entrego ahora porque no la tienes. ¿Sí? Pero me pagas más en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo te la estoy dando ahora que no la tienes. Tú podrías ahorrar. Sí, yo podría coger y ahorrar, pero es que yo quiero comprar lo que quiero comprar. Ya quiero comprar mi carro ya. No lo quiero comprar ahorrando, sino ya. ¿Sí? Porque lo necesito ya. Entonces, lo que hace el banco es cobrarte el costo de oportunidad de la plata. Te la entrego ya y me la pagas después, pero me paga unos intereses. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más podemos comenzar? Bueno, ¿dónde más otros problemas, otros efectos indeseables que tiene la parte de talento humano, que son la parte de relaciones humanas? ¿Sí? La parte de relaciones humanas. ¿Qué iniciativa tenemos más común para solucionar cada uno de estos problemas? En la parte de logística, hermano, tenemos los inventarios muy altos, montemos un sistema de información. Vaya y compre un sistema de información bueno para que vea. Se gasta un montón de millones de pesos. Listo, compré mi sistema de información y con eso voy a bajar mi inventario. ¿Qué le pasa a producción porque usted bajó el inventario? A eso me importa un carajo. Eso es mi problema. Es que yo solucioné los inventarios muy altos. Entonces, hicimos lo que yo le dije. Bajó el nivel del agua y ¡pim! Producción se estrelló porque no había solucionado los problemas. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora. Servicio. Hay demasiadas quejas de los de clientes. Contrate más gente y gente más buena. Contrate un call center de esos mágicos que coja y tenga capacidad de atención mucha más para esta gente y con eso soluciono mi problema. ¿Sí? Entonces reacomodé mi departamento de servicio al cliente y mejoré las quejas de los clientes. Pero ¿será que la gente se estaba quejando por la atención o se estaba quejando por el producto que estoy entregando? Bueno, pero yo solucioné mi problema y en mis indicadores de servicio dice que yo estoy atendiendo más gente, entonces el área de servicio, chévere. ¿Sí? Finanzas, los periodos de repago son muy altos, hermano, como nos están pagando tan lejos, echemos gente porque la plata no está rindiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a echar a estos dos que están haciendo este trabajo y lo ponemos el trabajo a uno. No sé si a alguno le ha tocado esas famosas reducciones. ¿Sí? De pronto a alguno le ha tocado de que, bueno, viejo, vamos a echar a otro, agradezca que usted se quedó sin trabajo, pero usted va a hacer el trabajo de los dos por la misma plata. ¿Sí? Y en talento humano, para mejorar las relaciones humanas, vamos a contratar un psicólogo. Esos manes son magos, psicólogos organizacionales. Son magos. Ese man me va a arreglar el problema y la gente va a ser feliz toda junta. Bueno,
Vaya a ver si eso funciona y si eso no genera más problemas todavía, ¿sí? ¿Qué tienen estas iniciativas en común? Que cada quien pensó en solucionar su problema por área. Me devuelvo un momentico. Logística pensó en solucionar su problema de inventarios altos y a los demás que se los coma el caimán porque no me importa qué le pase a los demás. Servicio pensó en mejorar su problema de atención al cliente y no más. Finanzas pensó en cómo hago que rinda más la plata, entonces rehecho gente. Y talento humano pensó en cómo hago que la gente se sienta mejor entre ellos y contrata un psicólogo. Esos son problemas de cada uno y de verdad, de repente, ¿no será que todos estos efectos indeseables que están ahí juntos vienen del mismo problema? ¿Sí? ¿Por qué los inventarios son muy altos? Porque mi sistema de producción o de operaciones no está bien organizado. ¿Por qué hay demasiadas quejas de los clientes? Porque mi sistema de producción está generando demasiados defectuosos y la gente se está quejando de eso. ¿Por qué en finanzas los periodos de repago son muy altos? Porque el lead time de la entrega, desde que yo compro la materia prima, la transformo y la entrego, son muy altos. No, el problema no es de gente, el problema es de producción, de cómo estoy organizando mi producción. ¿Y por qué las relaciones humanas son tan malas? Porque es que resulta que como todo es urgente y como hay tantos conflictos en producción, todos nos la vivimos peleando y las relaciones malas las relaciones malas son malísimas. Entonces, todas esas iniciativas que hicieron aquellos son para botar plata, son locales, ¿sí? No estaban pensando en la organización como un sistema, sino en unas partes independientes. Suponen que lo que se hace en un lado no tiene repercusiones en otro lado. Cada iniciativa es independiente de la otra, o sea que no son sistémicas. ¿Esto al final qué es? Que el óptimo de las partes no conduce al óptimo del sistema. Eso lo decía un señor que es prácticamente un héroe en Japón, William Deming, ¿sí? William Deming, es curiosa la historia de Deming y ahí un pequeño paréntesis, porque Deming fue uno de los grandes genios del éxito en la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Parte del éxito de Estados Unidos en la guerra se debe a la gran calidad de las armas que usaban. O sea, a ellos nunca se les explotaba una granada, por ejemplo, por error, o nunca una bomba no funcionaba al caer. ¿Por qué? Porque aplicaron métodos de control total de la calidad en su manera incipiente, en su primer momento, a los procesos de producción de armamento en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, al pobre Deming le dijeron, viejo, ya no te necesitamos, porque aquí ya no necesitamos ese tema de calidad, ya aquí esto no es prioridad. Entonces Deming se quedó sin trabajo en el ejército y se fue a ofrecerle lo mismo a las empresas. Pero en ese momento Estados Unidos, que no había sufrido nada con la guerra, le dijeron, chao, tú no nos sirves, o sea, no veo la necesidad de tener esto acá. Entonces, un día dando una conferencia en una universidad, habían unos japoneses sentados ahí y al terminar la conferencia le dijeron, hey, señor Deming, queremos que se vaya para Japón. El cuento fue que Deming se fue para Japón y es el padre del control total de la calidad que luego los japoneses mejoraron, pero el premio japonés a la calidad no se llama Ichikawa, no se llama como cualquier otro japonés, se llama premio Deming, el premio japonés a la mayor calidad, ¿sí? A la mejor calidad. Entonces, Deming y hay estatuas de Deming y Deming es considerado un héroe dentro de la cultura japonesa y es un norteamericano, ¿sí? Entonces, miremos varios efectos indeseables, los que habíamos mencionado ahora, pobre desempeño en fechas de entrega, tiempos de entrega largos, inventarios demasiado altos, largos periodos de repago, demasiadas quejas de clientes y malas relaciones humanas. ¿Cuál es la mayor causa para que esta cosa pase? Entonces, sí, hay un problema de operaciones, ¿sí? Hay un problema de operaciones que está generando todas estas cosas. Sí, pero ¿y cuál es la causa de esos problemas de operaciones? O sea, ¿qué es lo que al final causa? Hay un primer enfoque que es muy estadístico, muy del control estadístico de procesos, que dice que, viejo, mira, el problema de nosotros es la variabilidad. Todos los procesos tienen variabilidad. No somos perfectos y en todos va a haber resultados no determinísticos, o sea, nunca van a resultar iguales. Cualquier producto que usted haga nunca va a ser igual al otro, e incluso algunos van a ser muy diferentes, entonces va a generar unos problemas de calidad. Entonces hay variabilidad en los procesos, en las habilidades de las personas,
en el desempeño de los vendedores. Hay meses que el vendedor vuela y veces que no, ¿sí? Entonces hay alta variabilidad. ¿Esto qué implica? Que los esfuerzos, mira, me dejó a mí de parpadear con una cosa que dice acá. Implicaciones, esfuerzos comprensibles por reducir la variedad en todos lados. O sea, aplicamos técnicas de control estadístico para reducir la variabilidad y mejorar nuestros procesos, ¿sí? El problema es que los procesos de mejora en calidad no son inmediatos. Hay que esperar, no hay que esperar resultados a corto plazo. Esos resultados se dan con el tiempo, ¿sí? Eso no es de que ya vamos a lanzar el proceso de control total de la calidad y ya eso se mejoró al día siguiente. No, eso equivale a un tiempo largo. De hecho, es muy probable que usted empiece a tener muchos más gastos y que no vea mejoras en calidad al corto plazo, ¿sí? Hay un segundo enfoque que habla que es el modo de manejar las operaciones, ¿sí? El segundo enfoque implica que haya coraje y consenso para cambiar el modo de manejar las operaciones. Eso es muy difícil. Eso es como, y ahí vamos a tirarle una puya a ustedes mismos. Eso es como cuando les dijeron a ustedes, hey, no, vamos a dejar de usar Meets y vamos a usar Teams, ¿sí? Meets tiene la característica, el Google Meet tiene la característica de que es súper sencillo de usar. O sea, es dar clic y ya estamos adentro, ¿sí? Teams tiene una complejidad mucho más grande para poder funcionar, pero Teams es mucho más efectivo. Bueno, el enfoque de teoría de restricciones va a generar cualquier cantidad de bueno, y vamos más allá. Cualquier proceso que cambie la forma en la que hacemos tradicionalmente los procesos dentro de las organizaciones va a recibir resistencia de las personas. Eso va a suceder siempre. Créanme y pónganle la firma y también me llaman si alguna vez ustedes dentro de una organización hacen un proceso de cambio y no tienen resistencia, ¿sí? Me llaman y me dicen, profe, aquí encontré un proceso de cambio donde no había resistencia. Siempre va a haber resistencia y a veces esa resistencia es de quien menos lo espera, ¿sí? Si usted va a implementar, por ejemplo, algo que dijera, no, voy a implementar un sistema de incentivos que le va a encantar a los empleados, créanme que alguien va a decir no estoy de acuerdo y ese probablemente es el dueño de la compañía, ¿sí? O el gerente o el que sea, o el de finanzas, ¿sí? Entonces, créanme que todo proceso de cambio, sea el que sea, siempre genera una resistencia. Es algo inherente al cambio, ¿sí? Entonces, hay que tener coraje y consenso para cambiar el modo de manejar las operaciones. Eso no es tan sencillo y hay que echarse, mejor dicho, enemigos a montones mientras las cosas empiezan a dar resultados. Lo bueno de implementar teoría de restricciones o TOC dentro de las organizaciones es que se da un cambio. Usted ve el cambio en el desempeño en más o menos corto plazo. Ojo, ahí escribí yo muy corto plazo, pero tampoco es tan corto. Dele su tiempo, ¿sí? No crea que va a ser ya mañana, ¿sí? Entonces, ahora, el modo de manejar las operaciones también provee el enfoque de dónde es importante reducir la variabilidad. Me devuelvo un poquito acá primero al de variabilidad. ¿Qué pasa con este enfoque? Que es que yo voy a reducir variabilidad a las malas donde se presente variabilidad, ¿sí? Entonces, puede ser que usted empiece a reducir variabilidad donde no lo es y que eso no le pega a los resultados finales. Pero si usted primero arranca con el modo de manejar las operaciones, usted va a tener muy claro dónde es que voy a mejorar la variabilidad. No es en cualquier lado, es donde sea más efectivo. Sí, entonces, y este es un problema, hermano, hace poco por ahí yo vi un meme que decía que cuando a este Newton lo cogió la peste negra, el tipo tuvo que encerrarse igual como que estamos nosotros encerrados, y que con eso hizo la teoría de la no sé qué cosa y se inventó no sé qué vaina, y mejor dicho, cuando estuvo encerrado el tipo, entonces que nosotros también tenemos que ser como Newton. Y bueno, tal vez si ustedes tienen la genialidad de Newton, tal vez deberían aprovechar el tiempo en eso. Pero lo cierto es que eso se debe a un síndrome de la eficiencia. Eso es una necesidad que tenemos actualmente
de no solo estar ocupados, sino de lucir ocupados. O sea, cuando usted de repente está sin hacer nada, usted como que dice, hermano, hoy es lunes, 3 de la tarde y no estoy haciendo nada, yo me siento como que mal, porque es que yo tengo que estar aprovechando mi tiempo, tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que mantenerme ocupado. Entonces, mire la primera que dice ahí, si un trabajador no tiene nada que hacer, encuéntrele algo. Pero ¿será que si ese trabajador no tiene nada que hacer, será que cumplió los objetivos para que usted lo tiene contratado y ya terminó de hacer lo que tenía que hacer? ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien, y esta es una anécdota que me dio mucha risa en su momento. Yo empecé a trabajar para una empresa que era importadora de aceros. Esa empresa importadora de aceros tenía sede en Medellín, pero ellos tenían unas bodegas en Cartagena. Entonces querían abrir operaciones en Cartagena, no solamente tener las bodegas en Cartagena para trasladar la mercancía hasta Medellín, sino que se abriera un punto de venta, no solamente se administrara la logística de importación y despacho a Medellín, sino que ahí en Cartagena se vendiera. Entonces me contrataron a mí para ser el gerente de Cartagena. Entonces llegué y empezamos, y lógico, se hizo el lanzamiento de la empresa en Cartagena, se visitaron clientes, pero las primeras semanas, pues los clientes eran muy poquitos, llegaba muy poquita gente todavía. Entonces fue a visitarnos el dueño de la compañía como a la semana de haber abierto, y lógico, la niña que teníamos en venta ahí en el mostrador quieta, haciendo nada, ¿sí? El vendedor externo sí se movía con otras empresas, pero no recibía pedidos así inmediatos porque apenas nos estaban conociendo. Y resulta que pues el hombre llegó y empezó a ver todo el mundo quieto, mirando, tratando de organizar. Todo el mundo trataba de mostrarse como que estaba haciendo algo, pero igual teníamos ni una semana de haber arrancado. Y fue a la planta, a la bodega, y encontró a 3 operarios, que eran los únicos 3 operarios que teníamos en ese momento, que se contrató lo mínimo posible, sentados mirando lejos, hablando. Entonces llegó el dueño de la compañía y le dijo, muchachos, acompáñenme aquí a la puerta. Y llegó a la puerta y les dijo, oiga, usted, mi hermano, córrese de aquí a la esquina y se regresa. Claro, se lo quedó mirando y le dijo, bueno, no le dijo nada. Digo, bueno, si este es el dueño de la compañía, voy. Se fue, corrió y regresó. Y después le dijo al otro, no, ahora usted haga lo mismo. Y fue y regresó. Y después al otro le dijo, usted también, corra hasta la esquina y se devuelve. El hombre fue y se regresó. Y cuando se regresó, llegó y pues el último le dijo, jefe, pero ¿para qué es esto? Hermano, es que usted no sabe lo que me angustia a mí a verlo a ustedes sin hacer nada. Me angustia, o sea, y nada más veo que barren y no hacen más nada. Esta bodega está súper limpia, no hacen nada. ¿Sí? Esa es un concepto, un ejemplo que yo uso para eso. O sea, el tipo le dolía, y por supuesto que a cualquiera le duele, pero era por las mismas condiciones del mercado. No es que los muchachos no quieran hacer nada. Ellos trataban de hacer, pero no había trabajo, ¿sí? Entonces, si no tiene nada que hacer, encuéntrele algo. No, los supervisores de producción, los gerentes de producción están obsesionados con que, entonces la gente se vuelve cínica y se vuelve mentirosa. Si a mí me dan un trabajo para hacerlo durante estas 8 horas y lo terminé en 4, hermano, hágase el pendejo como si no hubiera terminado. ¿Sabe por qué? Porque si usted termina, le ponen más trabajo, ¿sí? Si usted cumple el objetivo para el que fue contratado, cuidado porque le ponen más trabajo, ¿sí? O no, usted es un sapo porque nos van a poner, ¿por qué usted termina y nosotros no? ¿Sí? Entonces, esa es una ética, un síndrome de eficiencia que es tonto. Si la persona terminó su trabajo, listo, ¿sí? ¿Sí? Es como si yo les pusiera 2 horas para hacer el examen y alguien lo termina en 1 hora, entonces yo le dijera, no, hermano, tiene que hacer otro ejercicio porque usted fue muy eficiente. ¿Sí? ¿Qué me va a decir usted? No, profe, ¿cómo así? Bueno, pero eso pasa en el trabajo, ¿sí? Los trabajadores no quieren ser sorprendidos estando ociosos, entonces se inventan más trabajo para que crean que están haciendo otra cosa. Los supervisores siempre están buscándole trabajo a la gente, ¿sí? Entonces la gente se vuelve cínica, lo que les decía ahora. Si terminé mi trabajo antes, no diga nada porque después me ponen a hacer más. Y la gerencia siempre pregunta por más eficiencia. Hermano, más eficiencia. Las máquinas tienen que estar dándole candela todo el día porque si no, eso todavía no estamos siendo eficientes. La ética actual es lucir ocupados. Y ojo, lucir a veces sin estar ocupados.
No, estoy en una reunión. No, estoy en una reunión, estoy metido en Facebook, deje de hablar carreta, ¿sí? No, es que estoy aquí hablando con uno de los clientes, está hablando con el grupo de WhatsApp de los amigos, está mandándose videos y mandándose pendejadas y no está, no, pero es que yo estoy ocupado, en este momento estoy ocupado, ¿sí? Porque si usted no está ocupado, entonces parece que usted no estuviera haciendo bien el trabajo, ¿sí? Esa es una ética que se termina convirtiendo en un doble filo para las organizaciones, porque terminamos engañándonos. Son las 7:51 y yo no quisiera arrancar el tipo de operaciones BATI porque esto nos va a demorar casi una hora más, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. No, es que no sé. Bueno, vamos a avanzar otro poquito, porque es que no tenemos tantas clases presenciales. No, pero es que nos va a tomar muchísimo tiempo terminar este tema. Yo creo que mejor lo dejamos para la próxima clase. Y avanzamos la otra clase, le damos 3 horas seguido para que nos rinda más y terminamos. ¿Les parece bien así? Para no dejar un tema de pronto mocho hoy. Así mejor, profe. Sí, hoy es viernes, hermano, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Claro que sí. Me parece mejor. Ay, Sí, ok. ya hablan todos. Pues quedamos todos. No, es que nos puede tomar mucho tiempo hacer esto. Yo calculo que como hora y media nos va a tomar hablar de este tema. Mira, esto y hacer como una especie de introducción. Estos son el tipo de operaciones que hay. Las conocemos por BATI, por la configuración que tiene cada uno. Porfa, cierren los micrófonos. Entonces, la próxima clase vamos a ver cada una de estas configuraciones y vale la pena que de repente ustedes vayan adelantándose y mirando la presentación. Mira, la interacción es interactiva. Si yo le doy B, veo la B, ¿sí? Aquí me puedo Profe, devolver. pero ¿dónde saco esa Está en esa el módulo diapositiva? 2. Está en el módulo 2 de ¿cómo se llama? del aula extendida. ¿Sí? Y yo les voy a subir este video y el anterior se lo voy a subir a la aula extendida. Ahorita se lo subo. ¿Oyeron? Profe, Bueno, ¿cuál señores, módulo? entonces, el del aula extendida. ¿Cuál El módulo? aula extendida. En el Pero, 2. el mismo. No, contenido lo que 2. pasa es que no sé, contenido 2, sí, creo que es que ahí no está por módulo, sino pues, en por unidad, eso, gracias, esa es la palabra. La unidad 2, sí, la unidad 2. Listo, profe. Ahí lo vemos. Entonces, bueno, dale, nos vemos entonces el otro viernes, ¿oyeron? Cualquier duda me Profe, comenta. una pregunta. Profe, Dígame. ¿Cuándo sube el video de esta clase? Ahorita se lo subo. profe, Sí, Listo, gracias. Con respecto a la actividad no van. Quedamos que para el jueves. Por eso, la que está en el aula solamente. Esa es la que está en el aula. Yo les aviso de otra que voy a poner, pero no para esta semana, sino para la demás más arriba. ¿Sí me entienden? Vale, Ok. profe, gracias. Bueno, listo. Nos vemos entonces, muchachos. Cuídense. Listo, profe, nos vemos entonces. Bueno, chao. Listo, profe, que esté muy bien. Buenas noches, profe.